Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Facata, fuacata ya, tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y bienvenidos a otra emocionante edición de WWE en español y camino a Money in the Bank. Así es, directamente llega a ti desde Londres, Inglaterra, desde la completamente vendida Arena O2, la O2 Arena en Londres, Inglaterra, y tenemos horario especial de comienzo a las 3 p.m. hora del este, 12 del mediodía Pacífico. No te lo puedes perder. Tendremos los dos combates de escalera de Money in the Bank. Claro está, uno a nivel masculino, uno a nivel femenino. Y también hay guerra civil dentro del linaje. Y bueno, sabemos que en los Estados Unidos habrá toda una celebración del Día de la Independencia. Y tienes que meter en la parrillada, en la barbacoa, el eventazo que va a ser Money in the Bank. Familia, a Roman Reigns hará equipo con Solo Sikoa, así es, en una guerra civil dentro del linaje porque se enfrentan a los Uso. ¿Por qué? Porque los Uso miraron el panorama dentro del linaje y dijeron que nosotros estamos fuera. Guerra civil en el linaje. Estamos a punto de luchar contra nuestra familia Uso. Roman Reigns, 3 años estuvimos en las trincheras contigo. Pero en lo que te equivocaste, Uso, fue en faltarnos al respeto a mí y a mi hermano. ¡Me avergüenzan! ¡Este es mi ring! ¡Lárguense! Una vez que empezaste a mostrarnos que no valemos nada, tu trasero estaba de vuelta en la isla de la relevancia completamente solo. En Money in the Bank quedan encerrados Solo Sikoa, Roman Reigns. Bienvenidos a la penitenciaría de los Uso. Solo Sikoa está que bota humo. ¿Qué están mirando? No estoy de humor esta noche. Solo vi lo que le hiciste a Rich. ¿Quieres una pelea? Bueno, yo te daré una pelea. Puso un samoano para sacar a Sheamus del ring. Eso es lo que pasa cuando te metes con el linaje. Y el árbitro está suspendiendo este combate. Sheamus podría estar inconsciente y el personal médico ha salido al ring. Sikoa tirando gente por todos lados. Es la guerra civil del linaje. Bienvenidos a la penitenciaría de los Uso. Es una guerra civil del linaje en Money in the Bank desde Londres, Inglaterra. Y con los desacuerdos en las filas del linaje, la guerra civil será única. Es WWE Money in the Bank, sábado 1 de julio, con horario especial de comienzo a las 3 horas del este, 12 del mediodía Pacífico, y llega exclusivamente a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. ¿Quiénes vencerán en Money in the Bank? Y la noche antes de Money in the Bank, SmackDown. Y así es, por primera vez desde la implosión del linaje, el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, regresa a WWE, llega a SmackDown y no te lo puedes perder. Además,
Charlotte Flair podrá convertirse en campeona por 15ª vez. Así es, 15 reinados titulares. O Asuka, la actual campeona de WWE, le dirá, no, ningún, no te vistas que no vas a la reina. Y Pretty Deadly tendrá la ventaja de estar en casita cuando reten por los indiscutibles campeonatos en pareja de WWE a Kevin Owens y Sami Zayn. ¿Tendrán realmente un uso a su favor de esa ventaja de estar en su casa? Sí, chico, frente a los actuales campeones. Mucho sucediendo en SmackDown, incluyendo esto. Grayson Waller va al otro lado del charco para su Grayson Waller Effect, y su invitado, nadie menos que el Maverick, superestrella de WWE y megaestrella de las redes sociales. Logan Paul estará en SmackDown la noche antes de Money in the Bank. La misión es muy clara. Climb the ladder, grab the briefcase. Inside a championship opportunity. ¿Entiendes el riesgo? Todo lo que tienes que hacer es extender la mano y agarrarlo. Change your life forever. Money in the Bank. Familia, y Money in the Bank es el escenario donde veremos a Seth freaking Rollins defender su campeonato mundial pesado frente al príncipe Finn Balor. Y Seth freaking Rollins ha dicho abierta y claramente que quiere enfrentarse al príncipe Finn Balor de hace 7 años, pero el visionario realmente podrá estar visualizando y podrá estar preparándose para el Finn Balor que viene en camino. Tú quieres al tipo que te venció hace 7 años. Ese tipo ya no existe. Está muerto. Este tipo es mucho peor. ¿Qué fue lo que dijiste, Seth? Que me amargué mientras que tú mejoraste. Analicemos eso, Seth. Retrocedamos en el tiempo. SummerSlam 2016. Desgarre del labro, desgarre en el tendón del bíceps, desgarre en el tendón pectoral y una fractura en la escápula. Y aún así, te gané. Apenas podía levantar el brazo para levantar el título cuando me convertí en el primer campeón universal por 22 horas. Lesión tras lesión tras lesión, yo fui forzado a renunciar al campeonato. Pero no es ahí donde radican nuestros problemas, Seth, no. Cuando renuncié al campeonato en mi punto más bajo, tú saliste y te reíste. Te reíste en mi cara. Te reíste por envidia, te reíste por despecho y le echaste sal a las heridas ya abiertas, y eso es algo que yo nunca voy a olvidar. ¿Dices que me amargué? No, no me amargué, Seth. Tú me amargaste. Y esa amargura es todo lo que tengo ahora. Mientras que tú lo tienes todo. Seth freaking Rollins. Adoran el suelo que tú pisas. Les encantan tus ridículas ropas y cantan tu estúpida canción. Bueno, ¿adivina qué? Nada de eso me importa. Las únicas cosas que me importan son la venganza y el campeonato mundial pesado. En Money in the Bank, después de 7 largos años, después de todo lo que me quitaste, yo voy a recuperarlo todo. Y la única canción que vas a escuchar es el zumbido en tus oídos, mientras mis brazos están levantados como el nuevo campeón mundial pesado. Y eso, Seth, eso va a ser una píldora amarga, amarguísima, que te vas a tragar.
Estoy 100% en este momento, Savannah. No, no lo estoy. Bueno, estaré 100% este sábado en Money in the Bank. No, no lo estaré. Wow. Pero tan bueno como es Finn Balor, hay algo que él no cuenta. Y eso soy yo. Porque yo les prometo esto, cuando seamos tú y yo, Finn, dentro de este ring, cuando suene la campana, la mejor versión de Finn Balor no será tan buena como la mejor versión de Seth freaking Rollins. Y eso es lo que está a prueba en Money in the Bank. Y eso es una píldora amarga que tú vas a tener que tragarte. Porque yo soy un visionario. Yo soy un revolucionario. Yo soy. Y finalmente vino el príncipe. Es detenido, sin embargo, esta vez pudo terminar. Lo vio y se le lanza encima. Sí, lo que le venía encima. No logró usar la silla como hubiese querido. Esta vez no lo sorprendió. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es la mejor versión de Finn Balor. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Al esquinero! Pero que alguien los detenga. ¿Cómo lo ha sacado del cuadrilátero? Estos hombres van a luchar por el campeonato mundial pesado el sábado. No deben estar haciendo esto. Luchar por el campeonato. Estos dos van a destrozarse el uno al otro. Esto se puso más que... ¡Mira esto! Pero ni llegamos después de lo que estamos viendo. Esto está poniendo en peligro ese combate. Pero si esto es básicamente carrera contra carrera desde el principio. Así lo ve Finn Balor y a eso es a lo que lo ha llevado. Y mira ahora cómo tiene al actual campeón mundial pesado. Es que la forma en la que sigue hablando Seth freaking Rollins tiene que amargarlo a él muchísimo más. Finn Balor habló con el corazón, explicó perfectamente bien por qué el destino se lo debe, la historia se lo debe. Mientras que jactancioso, el actual campeón, no puede ser. No puede ser. ¿Y esto qué tiene que ver con Carmelo Hayes? ¿Y qué? ¿Pensabas que se iba a quedar ahí mirando así como así y ya? Eso es un problema entre dos. Entre dos, mira los estragos en el rostro del campeón mundial pesado. Y le debe otra ahora, o sea, Carmelo Hayes. Lo salva en NXT, lo salva en Monday Night Raw. ¿Y ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿El hada madrina del campeón mundial pesado? Finn Balor quiere venganza en Money in the Bank. ¿Podrá conseguirla? La mala sangre entre estas dos superestrellas ha estado en ebullición por años. ¿Podrá Balor traerle oro al día del juicio o será Rollins quien una vez más pruebe por qué es un visionario, un revolucionario, cuando defienda su recién adquirido oro venciendo al príncipe? ¿Logrará hacerlo? ¿Logrará Rollins sobrepasar sus costillas destrozadas, acabando con Finn Balor? México. Este verano, haz frente al calor. Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a México para 2 noches espectaculares. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas como Cody Rhodes, Seth freaking Rollins y muchos más. No te lo pierdas. Los boletos ya están disponibles. ¿Quiénes lograrán imponerse en Money in the Bank? ¿Quiénes podrán subir esa escalera para tomar ese preciado maletín con una oportunidad titular adentro? Todo puede y va a pasar en Money in the Bank, que tiene una historia riquísima y una historia que nos da unos números más que interesantes que hablan de las posibilidades de los ganadores. Así que vamos a ver la historia de Money in the Bank. Londres, una ciudad de clase mundial, donde preside la realeza y acecha la oportunidad. La icónica lucha de escaleras de Money in the Bank demuestra que la fortuna favorece a los atrevidos. El objetivo, subir la escalera y agarrar el maletín. Al vencedor, un contrato garantizado para cualquier combate de campeonato en cualquier momento y en cualquier lugar por hasta 1 año.
En sus 18 años de historia, 93 superestrellas han intentado subir la escalera, incluidos 7 miembros del Salón de la Fama de WWE. Pero solo 28 superestrellas llegaron a la cima y aseguraron su preciado contrato. Brock Lesnar, Alexa Bliss, John Cena es Mr. Money in the Bank. Desde su creación en 2005 en WrestleMania 21, un asombroso 78% de los portadores de contratos masculinos han canjeado con éxito para ganar el oro de campeonato. Y en cuanto a Miss Money in the Bank, todas las mujeres de 7-7 perfecto han convertido sus sueños de campeonato en realidad. Tenemos un combate para el campeonato. El contrato de Money in the Bank puede llevar a avances profesionales cuando 13 superestrellas han usado sus contratos para ganar su primer campeonato. Edge. Tenemos un nuevo campeón mundial. ¡Rompecráneos! Miz es campeón. Solo 3 superestrellas han canjeado con éxito sus contratos 2 veces, incluyendo a la alta celebridad del Miz y la superestrella categoría R, Edge. El máximo oportunista lo ha vuelto a hacer. A lo largo de su historia ha habido 30 luchas de escaleras de Money in the Bank. Para las mujeres, Natalya tiene la marca, compitiendo en 5. Y en el lado masculino, la gran máquina roja, Kane, el inigualable Kofi Kingston, han aparecido en un récord de 7 luchas. Cuando se trata de Money in the Bank, el caos es el nombre del juego. En un combate lleno de caos, utilizar escaleras es algo natural para algunos. ¡Oh, señor! ¿En serio? Mientras que otros han tenido sus problemas. ¿Cómo se supone que subo una escalera? Tengo acrofobia, ¿saben? Más de 380 escaleras se han utilizado a beneficio propio. Recuerden, el propósito es subir y evitar caer. Una vez que reclaman su premio, la paciencia puede ser una virtud. Carmela lo demostró cuando canjeó con éxito después de un récord de 287 días. Mientras que una superestrella sin paciencia es Kane, quien estableció el récord en el 2010, esperando unos minúsculos 50 minutos y 15 segundos antes de canjear. Kane es una de las 5 superestrellas que se convirtieron en campeones la misma noche en que ganaron sus contratos. ¡Liv lo hizo! ¡Liv es la campeona! Y solo ha habido una superestrella que ha canjeado en WrestleMania. Seth Rollins gana el título. Rollins con el robo del siglo. La lucha de escaleras de Money in the Bank ha ocurrido en 17 ciudades diferentes, 12 estados e incluso en los cuarteles generales de WWE. Y este año, mientras los Estados Unidos se preparan para celebrar su independencia, por primera vez, Money in the Bank cruza el charco, emanando de la O2 Arena en Londres, Inglaterra, con un horario especial de inicio a las 3 p.m. hora del este. Este año tiene su campo más abierto hasta el momento, con 8 de los 13 participantes compitiendo en su primera lucha de escaleras de Money in the Bank. ¿Quién tendrá su sueño al alcanzar de su mano? ¿Qué momentos se crearán? Una noche en la que la victoria es solo el comienzo y el panorama de WWE puede cambiar para siempre. WWE Money in the Bank. Money in the Bank va a estar buenísimo. El combate de escaleras masculino ya está programado. Santos Escobar, Butch, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Damian Priest y LA Knight. Yeah. Pero también, sorpresita, la mega estrella de las redes sociales y superestrella de WWE, Logan Paul, será otro de los que tendrá la oportunidad de salir con ese preciado contrato dentro del maletín de Money in the Bank. ¿Quién será el nuevo Mr. Money in the Bank? Y por lo que respecta a Miss Money in the Bank, Zelina Vega, Bayley, Io Sky, Zoe Stark, Trish Stratus y el hombre Becky Lynch van a llegar a Londres, Inglaterra. ¿Cuál de ellas logrará subir esa escalera, llegar a la cima, tomar el maletín y catapultar su carrera?
explicación es muy clara. Climb the ladder, grab the briefcase. Inside, a championship opportunity. ¿Entiendes el riesgo? Todo lo que tienes que hacer es extender la mano y agarrarlo. Change your life forever. Money in the Bank. Familia, y en el camino a Money in the Bank, la pesadilla estadounidense Cody Rhodes se enfrentó mano a mano a Damian Priest del día del juicio. Bueno, tan mano a mano como puede ser un combate cuando parte del día del juicio está en los alrededores del ring. Mira, y tiene mucho más que perder en este combate Damian Priest, porque él necesita llevar el impulso. ¡Oh! El impulso maravilloso para Money in the Bank. Ajá. No, por favor. Y no, tú diciendo que ellos estaban aquí, sí, no, para ver de cerquita. Ahora, el sur del cielo. Tres Ahora, contra ya está. uno. 1 y 2 y... ¿Qué? 3 contra 1 y aún así aquí está en pie. No sé cómo ni de dónde está sacando la astucia ni la fuerza Cody Rhodes, pero no cae en esto. Bueno, es que lo que pasó es que Dominic no hizo mayor cosa, solamente le detuvo el pie. Si hubiese dado un silletazo en la cabeza, el resultado era diferente. Pero no hizo gran cosa. Estamos hablando de Cody Rhodes otra vez. No te hagas el tonto. Cody sabe lo que hace. No te hagas el tonto tú, por favor. Yo no. Y van a seguir. Pero, señor Zapata, sáquelo de aquí. Y busca la flecha rota. Dice que no, Cody. Dice que no, Cody. Vaya el lazo. ¡Qué mala onda de Cody! ¡Oh, el Carter para Damian Priest! Se va a llevar la victoria. ¡Qué inconveniente! ¡Qué inconveniente para Priest y para el día del juicio! Que una vez sacó del camino por un ratito a Dominic Cruce de Mysterio. caminos. Cruce de camino. No puedo creerlo. 1 y 2 y 3. Qué malo lo que acabamos de ver para Damian Priest. Aquí está el ganador, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Que para Damian el sábado es vital para cambiar su carrera para siempre. Para Cody será una victoria más. Ojo, después de lo sucedido, Dominic Mysterio va a venir mucho más preparado y estoy seguro que Dominic tiene que tener una manga debajo del brazo para poder enfrentarse a este hombre llamado Cody Rhodes. Yo no sé. Ajá. Siempre tiene la última palabra. Siempre la va a tener. Oye, da un golpe y se va huyendo, corriendo. No vas a poder correr en Money in the Bank, muchachito. Dirty Dom, el sucio Dom, con un golpe a traición a Rhodes después de que Cody Rhodes ya había ganado el combate contra su compinche del día del juicio, Damian Priest. Pero Dom estará a la altura de lo que le espera frente a Cody Rhodes en Money in the Bank. Y Liv Morgan ha regresado y está lista para unirse a su compañera de equipo Raquel Rodríguez para retomar los campeonatos que nunca perdieron. Han sido 7 largos meses con Morgan fuera debido a una lesión que forzó a Morgan y a Rodríguez a abandonar los recién obtenidos campeonatos en pareja. Ronda Rousey y Shayna Baszler no van a caer sin dar una buena pelea, así que esto va a ser una batalla campal. ¿Y podrá el bro original Matt Riddle acabar con una de las superestrellas más dominantes de la era moderna? El campeón intercontinental más dominante de este siglo, el general de la renga, Gunther, en Money in the Bank. Y después de la catastrófica implosión del linaje, será el jefe tribal Roman Reigns quien esté buscando venganza cuando una sus fuerzas al único integrante restante del linaje, Solo Sikoa. Pero bueno, los Uso han sentenciado a Roman y a Solo a que van a quedar encerrados dentro de la penitenciaría Uso en Money in the Bank.
quiénes quedarán en pie al final de la noche en esta guerra civil del linaje. No puedo esperar por Money in the Bank, sábado 1 de julio, y no te lo puedes perder, con horario especial de comienzo a las 3 p.m. hora del este, 12 del mediodía, hora del Pacífico, y lo puedes ver en los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Va a estar de película. ¿Cuánto va a pasar allí? Guerra civil, Money in the Bank. Y bueno, recuerda que Jerry Soto va a estar contigo como estuvo hoy la próxima semana aquí en WWE en español.